Muy buenas noches, bienvenidos a la hora 22. Gracias por estar nueva vez con nosotros. Rafael Céspedes está hoy día en la hora 22, tal como habíamos mencionado hace ya un tiempo que nos visitó. Vamos a hablar en el día de hoy, en la calidad que tiene Rafael Céspedes de ser evaluador, trabajador de las imágenes y las campañas políticas presidenciales, senatoriales, a todos los niveles, con esa capacidad que él tiene. Vamos a evaluar la situación, pero en República Dominicana. En el programa anterior estuvo él conversando con ustedes y conmigo sobre básicamente Venezuela y lo que pasaba a nivel de Latinoamérica y Centroamérica en el aspecto político. Como hablamos, hoy nos toca República Dominicana. ¿Qué es en sentido general, lo que se ve en el aspecto político hoy día, el posicionamiento, las perspectivas a nivel general en el aspecto político? Sí, justamente primero gracias por confirmar la invitación. En una campaña política, un país como es República Dominicana y cualquier otro territorio pasa a ser para un estratega político lo que llamamos escenario. Y entonces uno lo que hace es analizar el escenario. El escenario es algo más que un territorio, es la composición territorial, quiénes intervienen, de qué manera lo hacen, las circunstancias. Hay un conjunto de elementos. En esta etapa, nosotros vemos el escenario dominicano bastante definido. Para mí aquí si la cosa sigue como van, para mí en el 24 van a haber 5 o 6 candidatos presidenciales, por ejemplo. Esa definición se circunscribe a esos 5 candidatos presidenciales. Sí, ya. Porque eso es lo que uno... Y eso es bastante definido. Eso es bastante definido, porque aquí hay más de 20 partidos. Ya. Entonces, yo hablo de 5 o 6 siendo benevolente en términos de dejar las puertas abiertas para que cualquier otro entre. Pero PRM va a presentar, PLD, Fuerza del Pueblo va a presentar, a la que yo le llamo, con el perdón, al Allende dominicano, Guillermo va a presentarse probablemente. Entonces tenemos un independiente que siempre aparece por ahí y un cabezú, como digo yo, testarudo, que necesita que a partir de esa fecha le pongan es candidato presidencial. Yeah. Parece que ese título da algunas fuerzas bancarias o sociales, etcétera, y entonces de ahí me suman 5 o 6, tal vez hasta 7 puede llegar, ¿no? Ese es el escenario. El PRM yo pienso que no tiene mucha opción que no sea el actual presidente de la República. La Fuerza del Pueblo yo no creo que haya ni siquiera necesidad de analizar quién va a ser. El PLD, que donde se complica un poquito más, para mí, entre 3 figuras que al final van a ser 2 nada más. Yo veo a una Margarita y un Abel como probable competidor entre ellos. Fuera de ahí viene Guillermo, que sería el número 4, y después los 2 que acabo de mencionar, un independiente y un testarudo, ¿no? Bien, y a partir de ahí, tomando, y vamos a tomarlo como referencia con la exposición que inicias en esta noche, Rafael, a partir de ahí hago la siguiente pregunta. Viendo esa definición, ¿podría surgir algún elemento que altere esa definición? Sí, pero oye, me hiciste la pregunta clave. Hay toda una amplia brecha para que irrumpa alguien con cierto nivel, con ciertas condiciones, con un discurso, con un concepto que irrumpa adecuadamente y del susto. Lo puede hacer. Cuando yo, por lo menos una vez al mes, yo hago números. ¿Qué pasaría si fuera mañana la cosa, no? Y me voy un poquito haciendo ejercicio de irme adaptando o adoptando posiciones, ¿no? Y la verdad es que aquí hay más de 2 millones de votos que no tienen dueño. Más de 2 millones, según mi número, 2.4 millones de votos que están
a la espera de que alguien le toque la puerta adecuadamente. Y tendría que ser alguien porque hablar de una organización política en tan poco tiempo no sería viable, ¿verdad? Sería alguna figura individual, persona, que pudiera entrar en una eventualidad. Eso es una posibilidad, pero yo me inclino más por un concepto de política. Pero Cuando, ¿cómo se enmarcaría eso cuando hay un proceso que tiene que tener una representación jurídica, que es un partido? Está bien, pero eso es lo que más hay gente que está dispuesta a ofrecer su franquicia que tiene ahí guardadita para alguien. Eso, en este país eso no es un problema. La verdad es que aquí no estamos aún acostumbrados a que lo que la gente compre sea un concepto. Aquí estamos acostumbrados a comprar eso, una figura. Compramos a Luis Abinader, compramos a Leonel Fernández, para solo mencionar a Margarita, quien sea. Sí, pero ¿cuál es la diferencia conceptual, real, entre esas tres figuras, por ejemplo? Yo no la veo. La única diferencia que hay entre ellos es la forma. No hay ninguna otra cosa. Entonces, yo creo que en este país hace falta alguien que elabore y enarbole un concepto político que prenda. Pienso que hasta ahora nunca ha sucedido. No ha sucedido, pero puede suceder. Venezuela pasó. ¿Qué fue la constituyente en la campaña de Hugo Chávez? Un concepto. Eso es lo que yo le llamo un concepto. Chávez no ofreció acabar con el empleo ni con la inseguridad. No, vamos a ser una constituyente para organizar este país, para institucionalizar este país. Rafael, es pero un ejemplo. Este es un país, lo dice Cuquín Victoria, que todos sabemos quién es, o casi todos, muy especial. Entonces, ese concepto que mencionas, ¿quién lo propiciaría? ¿Cómo se propiciaría? Ese concepto no puede venir solo, obviamente. Por eso digo, tiene que venir con alguien o con un grupo de alguien que puedan tener credibilidad, capacidad de posición, capacidad de movilización, o sea, tiene que tener recursos para hacer las exposiciones, la venta, la conferencia, los comerciales, en fin, o sea, hay que salir a vender eso. Y hay que salir a venderlo. Tú no puedes poner a un chofer de taxi que no tiene educación a vender la ida a la luna, porque sabe manejar, pero es otra cosa. Entonces tiene que haber un equipo al lado de eso. Los conceptos por sí solos no caminan. Eso no es posible. Otra pregunta, ¿por qué tendría que surgir ese concepto si ya tenemos una variedad de colores y figuras y partidos que son los que están definidos? ¿Por qué tendría que surgir la posibilidad de ese concepto? Yo no me supe expresar entonces. No tiene que surgir. No, ante la eventualidad, no. Ahora, estamos si hablando de la eventualidad. Puede ser, sí. Bueno, ¿Por qué? Vamos a ampliar. Ese concepto país puede salir de uno de los existentes, de las figuras planteadas o que están en el mercado y que son conocidas. Puede ser a través de uno de ellos. Lo que no necesariamente es negativo que surja de alguien que aún no está posesionado, que ese aún no posesionado pudiera irrumpir con la fuerza necesaria, con un concepto suficientemente fuerte y motivante, motivador, atractivo, atrayente, como para decir a la gente, wow, sí, eso es lo que yo quería. Lo que yo no sabía bien qué era, pero es eso lo que yo quiero. Si logramos esa comunicación, esa empatía comunicacional, votante, candidato, podemos dar un susto, podemos, sí. Una palabra, conmigo no cuenten para hacer. Sí, pero partiendo y continuando con esa eventualidad, porque luce interesante, la parte donde mencionas que podría ser inclusive de una de las mismas figuras conocidas, sería quizás muy difícil porque ya les conocemos es difícil todas. Por la concesión de ellos. Precisamente. Pero además porque se haría más fuerza, tendría más necesidad de fuerza que sea a través de ellos. Porque lo que hay ahí... Conocemos todas las canciones de ellos ya, ¿no? Está bien, no hay nada nuevo. Oye, una pregunta. Yo nunca fui a un baile donde solamente tocaran merengue.
Había merengue, bachata, son, cumbia, bolerito. Tú me puedes decir cuál de Leonel, Abinader, Margarita, Brito, Abel, ¿cuáles son nosotros? Guillermo Pero es que Moreno. cada uno de ¿Cuál ellos... es la diferencia en un baile con ellos? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna que no sea de forma, es baile. Todos Pero quieren. a todos ellos les ha ido bien, entonces piensan, No tienen entiendo yo, que no tengo por qué cambiar si me ha ido bien. Mira dónde yo he llegado. Está bien. Gracias a esas creencias equivocadas, yo tengo trabajo permanente. Porque eso es completamente falso. O sea, no es posible que tú creas que el pueblo, esos 2 millones, esos 2.4 millones de gente que yo le llamo independientes o indecisos, que yo le llamo disgustados, que yo le llamo circunstanciales, aquí hay un grupo de gente que votan pensando en quién va a ganar. ¿Y por qué? Porque a nadie le gusta ser derrotado. Es un asunto humano. Entonces, que va a ganar Gregory, yo voy para allá. 1% que cada vez, gracias a Dios, se hace menos importante, pero existe 1% de los circunstanciales. Los independientes en toda parte del mundo, incluyendo este país, no baja del 35 al 40% de gente que no tiene militancia política, aunque vota. ¿Ves? ¿Cuál es el voto duro de un partido cualquiera que tú tienes ahí? No llega al 10%, un 7, un 8%. Después hay un 10, un 12, tal vez hasta un 15 de algunos, que ahora debe tener el PRM por la posición de gobierno, que son aliados, que son simpatizantes de qué. Y que se identifican con el partido. Con eso se identifican con el partido, pero súmale a eso, ¿cuántos son? Un 20. ¿Cuánto es un 20 de 7? Para quedar en tercer lugar. Entonces se gana aquí con el independiente, con el no partidista. Yo te reto a que busque una elección de la pasada donde un partido por sí solo haya ganado unas elecciones. No existe. Lo más cercano fue el PLD, primera vez de Leonel, que su voto fueron igual, a menos un 4%, que fue lo que le proporcionaron los aliados para que ganara. Es lo más cerca de un partido solo estar cerca de la victoria por sí solo. Pero nunca ha pasado. Ni Balaguer. Balaguer era capaz de sumar 19 votos. ¿Cuántos votos tiene Pedro Pérez? 19, tráiganos. Eso hacía Balaguer. La lista era inmensa. Y en el aspecto de que pueda surgir fuera de ellos que se presente una transformación, que su discurso haya un desdoblamiento y en el sentido positivo lo mejoren y que surja ese concepto. En el caso de que sea una figura nueva, ¿podría aparecer una figura nueva en 2 años y medio que restan para las elecciones? Sí, sí puede. Sí se puede. ¿Y de qué litoral podría ser? ¿Empresarial? ¿Perdone? ¿De qué litoral sería? ¿Empresarial, artístico? Es que no tiene que ser de un litoral popular, específico. Puede ser un empresario, puede ser un intelectual, puede ser un trabajador social, que tenga la capacidad en términos intelectual para defender, para exponer, que tenga condiciones físicas de asimilar el trabajo que es arduo, que tenga la capacidad económica para poder hacer los trabajos de campo que son necesarios, sobre todo a nivel de divulgación y difusión del pensamiento, es decir, y la capacidad de formar equipos de trabajo capaces de transmitir las ideas y sembrarlas para que florezca. Eso es posible. Tú conoces Todavía muy bien, estamos, se puede decir que sí, que yo creo que estamos a tiempo. el mercado electoral tú lo conoces muy bien porque eres un estudioso, esa es tu labor, esa es tu profesión, el mercado electoral dominicano. En ese panorama, en ese espectro nacional, ¿ha cruzado por tu mente que puede existir, o recientemente haya existido, un extrapartido que pudiese tener cualidades de prender, capacidad de prender, como ente a escoger, sin mencionar nombres, porque claro, evidentemente.
Pero sí, fíjate, en los últimos tiempos yo he estado en contacto con personas que han querido intercambiar ideas conmigo, con mira a futuro. Y dentro de ellos hay una persona joven, que lógicamente no puedo decir su nombre todavía, que yo creo que tiene condiciones para sorprender. Y de hacerlo, y hacerlo bien, esa persona pudiera sorprender, y la sorpresa son eso. Tú comienzas a desmontar cajas y para regalos y tú no sabes lo que vas a encontrar ahí. Puede ser una piedra, pero puede ser una gema. ¿Ves? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo desenvolvemos el regalo sorpresa? Si sobre todo sabemos de antemano que hay una gema, hay que hacer para que cuando la gente la vea, yo le llamo, se convierta en un abre boca. Y cuando la gente la vea, diga, ¡ah! Eso puede lograrse comunicacionalmente, porque afortunadamente hemos pasado por esa experiencia. Y en un país como el nuestro, yo viví en Margarita, Isla Margarita. Perdón, antes que cruce ahí, ¿y esa conversación fue una única? No, hay un proceso de conversación. Ah, porque se está conversando. Se está conversando, no hemos concluido, porque yo quiero recordarte, y a los amigos televidentes, que yo soy estratega político. Sí, creo que sí. Pero cuando yo nací, no nació un estratega político. Nació un dominicano, que posteriormente se convirtió en estratega política por estudio, por experiencia, una serie de cosas. En otras palabras, yo no puedo aquí asesorar a una gente que yo no crea que vale la pena para el país. No lo voy a hacer, no importa lo que me paguen. Primero me tiene que convencer de que es más o menos, si no excelente, por lo menos que es más o menos bueno o menos malo que otro. Pero una gente que yo descalifique como individuo, yo no le trabajo. Sin importar los honorarios, no importa. Si me lo duplica, no. Si me lo triplica, tampoco. No hay manera, porque yo primero soy dominicano y después estratega. Entonces, para yo aceptar un compromiso profesional en el país, no es simplemente llámame y te doy tanto y ya. No. ¿Cuál es el concepto que tú tienes del país? ¿Por dónde va esto? ¿Qué tú harías? Y cuando estemos claros, entonces podemos hablar de honorarios. Los honorarios son al final. Ya. Pero aquí hay gente con condiciones, incluyendo dentro de la política. No estoy hablando de fuera de la política nada más, pero lo que a mí me pasa es que creo que lo que están vendiendo, la música que están tocando, no me aporta nada nuevo. Yo no sé por qué me voy a enamorar de aquel o de aquel, porque cuando me pongo a escucharlo bien no hay diferencia musical, que no sea un poquito en el tono o en el ritmo, pero la música es igual. Más no hay otra cosa. O sea, yo creo que a este país, además de que lo necesita, cabe la posibilidad de una inclusión política trascendental. Y eso es lo que hay que hacer, trascender. Bien, ya con Rafael Céspedes en este primer segmento hemos visto que él ha planteado no el desglose, sino la identificación de cuál es el posicionamiento en sentido general en el aspecto político de República Dominicana. A partir de ahí, en el segundo segmento, veremos el desglose por organización política de posicionamientos, posibilidades, creencias y opiniones que Rafael Céspedes Morillo podrá tener y tiene sobre esas figuras, partidos políticos de la República Dominicana. En breve regresamos. Conversando en esta noche con Rafael Céspedes, estratega político, nos hizo una panorámica de cuál es la situación de imagen a nivel político que hoy día él considera tenemos en República Dominicana, y a partir de ahí me gustaría conocer, Rafael, las debilidades, las fortalezas
los criterios que tiene sobre quizás hasta posibilidades en esta coyuntura política para elecciones de 2024, de esa definición que diste, los 3 partidos, 4 partidos que más votaciones tienen, mencionaste al señor Guillermo Moreno y un emergente con posibilidades de apoyar a una figura que surja. Ese desglose pues queda en, Sí, tu, mira, yo en creo tu parecer. que si fueran yo acostumbro a hacer análisis a partir de que si las elecciones fueran mañana, ¿qué pasaría? Y como decía al principio, yo lo hago más o menos una vez al mes, dependiendo de tan cerca o lejos estemos de las elecciones. En este momento Lo haces acorde al momento. Exacto. Yo en este momento lo hago mensual. Yo voy recabando informaciones y una vez al mes me pregunto yo, y eso es para conservación, ¿cómo dice? Para mi consumo personal. Bueno, si las elecciones fueran este domingo, entonces el resultado pudiera venir de esta manera, por esto, y la ponderable y la cosa que uno usa para hacer sus análisis, a lo que yo le llamo escenario, cuál es la composición del escenario, qué es negativo, qué es positivo, qué está neutro, ¿ves? Cuáles son los imponderables que no se ven pero que van a surgir por tal o cual acción o causa. Yo veo la posibilidad muy alta, y ya lo había dicho en otro programa y por ahí salieron comentarios al respecto, de que el candidato de Leonel, de la Fuerza del Pueblo, sea Leonel. No le veo ninguna posibilidad a ningún otro. Pero que el candidato a la vice de Leonel no sea de la Fuerza del Pueblo. Yo estoy viendo un candidato PLDista ahí. Repito, yo hago el análisis en función de cómo se van comportando las cosas, porque no me imagino que el PLD vuelva a lanzar una candidatura presidencial si las circunstancias del PLD se mantienen como tal. Eso puede cambiar mañana, pero en este momento el PLD va y se va a convertir en otro PRD, que en términos de votos sabemos que fue un desastre. No tiene condiciones de fuerza, ni de moral, ni de una serie de circunstancias para lanzar una candidatura presidencial exitosa. No, queda por debajo del tercer lugar si lo lanzan en este momento. ¿Cuáles son las rutas que pudiera transitar el PLD como partido? No Domínguez Brito, no Margarita, no Abel, no. Es por lo menos mantener la imagen de fuerza de, en este momento, segundo lugar que tiene actualmente. Porque el PLD pudo haber llegado a la 5ª posición, hacia abajo, pero los números últimos dicen que es la segunda fuerza del país. Yo pienso que ellos deben caminar hacia proteger eso. Y si es con candidatura directa, reitero, si las elecciones fueran el domingo, no va a lograr eso, ni cerca lo va a lograr. En consecuencia, para mí, el panorama lo que me está diciendo es que aquí hay 2 candidaturas fuertes. Un Luis Abinader y un Leonel Fernández. Porque Fernández sí no va a volver al PLD. El hijo, bueno, a su casa vuelve, pero tiene que haber comido agarrobo para hacer eso. No es antes. Aunque alguien del PLD el otro día decía que sería bien recibido, la verdad que las circunstancias y la cosa, para mí, óptica es al revés. Luis Abinader, yo no sé si el PRM tiene otra opción, no, yo no la veo, porque se menciona al ministro de Turismo, pero fuera después de Boca Chica, ¿quién lo conoce? Después de Bonao, ¿quién lo conoce? O sea, la gente cree que porque tú sales en los periódicos te conoce todo el mundo. El periódico más leído de este país no lo llega a 150,000 gente. Y son 7 millones de votantes. Entonces, ¿quién es que te conoce a ti? Un 1%, un 2% del nacional. Olvídate, eso no se hace así, eso no es de que... Yo saco en los periódicos todos los días y eso qué importa. ¿Cuánta gente lee el periódico? Pero en estos momentos la primacía de lectura y de búsqueda de información no está en periódicos, sino en redes sociales, básicamente. Bueno, súmala a las 2 y verás que no te llega a un 40% de gente informada. No llega. Entonces, lo que te quiero decir es que para
tú ser una candidatura, mantener una candidatura presidencial con cierta fuerza, tiene que ser algo más que una aspiración. Lo otro es que yo estoy hablando de la gente que menciona, ustedes han mencionado a Carolina Mejía. Carolina Mejía, sí. Ah, la alcaldesa. Eso es lo más que te puede pasar si tú vas a Montecristi a hablar de ella. Pero ella no ha manifestado en ningún momento que tiene interés yo te estoy presidencial. diciendo lo que se menciona en los corrillos políticos, Ya. que es parte de las cosas que uno debe escuchar, porque el río suena, agua trae, dicen los refranes. El otro es quien, Paliza también se ha mencionado. El otro, bueno, Guido Gómez, pero por favor, no. No has mencionado al único que sí ha mencionado que quiere ser presidente. Albuquerque. Correcto. Albuquerque no pudo seguir siendo senador de Monteplata. No vamos a olvidar de eso. Pero hace muchos años de esa Ramón situación. Albuquerque fue senador durante 3 o 4 periodos consecutivos, presidente del Senado, se lanzó como candidato dentro del partido y perdió. Eso habrá cambiado, yo no lo he estudiado, no lo he analizado, pero el hecho de tú ser enemigo o protestante del gobierno tuyo, eso no te da, eso no da voto, eso te pone en el medio. ¿Me entiendes? Pero fuera del entre todo y la segunda palabra que él agregó, cuáles son las otras cosas que el pueblo conoce de Ramón Albuquerque. De Ramón Albuquerque conocemos mucho, gente como tú y yo, que bueno, estamos en esto, estudiamos, analizamos, escuchamos, etcétera. Pero yo le pregunto a una persona que trabaja conmigo, ¿quién es Ramón Albuquerque? Probablemente no sepa quién es. Mucho menos que ha hecho. Entonces, ¿por qué tú vas a ser el candidato? ¿Por el apellido? Demasiado difícil de pronunciar. Albuquerque. No. Guido Gómez. Guido Gómez es una persona, me atrevo a decirlo públicamente, que yo lo considero como un hijo para mí. Pero Guido se ha dedicado más a pelear que a ganar. Y yo no sé si todavía está maduro para ganar, no sé. Además, por los últimos sonidos que han llegado a mí, él prefiere el tango antes que el merengue. Y él sabe por qué se lo estoy diciendo. De modo que si resumimos, tenemos a Luis Abinader, tenemos a Leonel, tenemos un arriesgado del PLD, que no lo veo, un Guillermo Moreno y un outside que pudiera aparecer y un testarudo que pudiera aparecer. Esos son... Bien. ¿Qué proporción? Bueno, si fuera en este momento, yo pienso que debería estar ganando en términos de votos dentro de ese círculo. Luis Abinader debería ser el número 1, no el 62 como yo entiendo. No, en proporción y posicionamiento. Exactamente, tal vez un 23. El número 2. Leonel, yo veo a Leonel. Ya. Y número 3, PLD. Número 3, pero bastante lejos, PLD. Ahora, cuando yo analizo la posición que tiene Luis en mi número y en la que tiene Leonel y la que tendría el PLD y los otros retacitos, es que me dice, wow, ¿y qué hago con estos casi 2,5 millones de votos? ¿Qué hago con ellos? ¿A quién se lo adjudico? ¿A quién se lo pongo? ¿Para dónde se van? Que son los que mencionabas en el primer segmento. Claro, esos 2,400,000 votos, para ser preciso, son gente que están esperando que lo enamoren, que no hay nadie enamorándolo en este momento. Ahí podría funcionar si se activa el concepto que mencionaste. Mi teoría de que aquí cabe un outside, para usar ese extranjerismo, aunque no me gusta mucho. Pudiera surgir una irrupción de una fuerza bien manejada con cierto poder. Rafael, lo que más me llama la atención de esa identificación, a tu modo de ver, de posicionamientos, al día de hoy, lo has reiterado al día de hoy, es la posición que tiene en esa distribución de preferencias la fuerza del pueblo. Y me gustaría entonces que empieces por ahí a desglosar ese aspecto, fuerza del pueblo. ¿Por qué segundo lugar?
primer lugar, porque hay una historia hecha, queramos o no. Segundo... Perdón, quiero agregar una observación, comentario. Te digo que me llama más la atención porque el televidente, pienso que una parte importante también habrá sentido Fuerza del Pueblo por encima del PLD, y por eso es que me llama la atención y por eso te pedí ese... Es que nosotros no podemos ponerle un paño, tapar el sol con un dedo, para usar un refrán muy popular. O sea, el PLD en los últimos 2 años le han sacado todos los trapos sucios y limpios a la calle, y eso no produce votos, eso produce descalabro. Ya, pues entonces, Fuerza del Pueblo, ¿por qué segundo lugar hoy? Primero, porque se ha alimentado en gran medida del descalabro del PLD. Porque la gente, mucha gente, simpatizaba tanto por Leonel, pero se sentía más seguro quedándose con Danilo, que era el famoso penco, y no dio el paso. No dio el paso. ¿Qué están haciendo ahora? Pasando, ya esto no va a funcionar, me voy para allá. Y esa alimentación de su misma casa, si cabe la expresión, de Leonel, le ha dado fuerza y para mí lo pone en segundo lugar. Es más, te voy a tirar la última que tiene que ver con eso de mi análisis. Si tú me dices a mí, dentro del PLD, ¿quién pudiera acompañar a Leonel? Se llama Abel. Tiene las condiciones para ser el acompañante de Leonel. Es del Cibao y aquí tiene la impresión de que por regionalismo le debería pasar eso. Leonel es capitalino. Como hizo Abinader, se fue a Santiago a buscar a alguien. Abel fue siempre de la traba de Leonel, no de Danilo. Y llegó a donde llegó, empujado y pateado, échame ya, por Leonel Fernández, incluyendo la presidencia de la Cámara de Diputados, la tuvo por eso. En la primera candidatura a síndico de Santiago de Abel, eso no fue a la libre. Se habla de una negociación de 3 cabezas, que era Santiago, Santo Domingo, Juancito y Roberto aquí en el distrito, y que ahí hubo una negociación, Leonel, Danilo, y Abel sale como candidato a la alcaldía. Después, en la situación actual, pasa lo que yo te decía. ¿Qué hizo Abel? ¿Se fue con Leonel? No. Se queda con los votos de él que están en el PLD, pero dentro de un año eso va a ser así. O Abel va a haber acumulado tanta fuerza regional como para decir, no, me voy. Yo veo esa posibilidad. Esa posibilidad que tú la planteas puede tener sentido teórico. Ahora hay una realidad. Abel Martínez está compitiendo dentro de su partido y si logra ser el precandidato del PLD el 16 de octubre de este año, se desvanece automáticamente ese planteamiento que tú haces. No, al contrario, perdóneme hermano, pero al contrario, le da fuerza. Porque él es un candidato, Luis Abinader fue precandidato presidencial. Precandidato. Bien, pero repito, si él es el precandidato, que no se le puede decir candidato porque legalmente no podrá decírsele candidato, pero si es el escogido, el seleccionado del PLD en 16 de octubre este año, no se entiende que él va a dejar de lado su candidatura de su partido de hoy para ser candidato segundo de otro partido. Esa es la tradicional compostura, esa es la tradicional ruta, ese es el tradicional equívoco. O sea, ¿qué tú ganas con ser el candidato presidencial comparado con ser vicepresidente? Tienes que elegir entre la posibilidad de quedarte siendo mañana un ex candidato a la presidencia de la República, pero derrotado, o un vicepresidente en funciones de un país con futura candidatura nueva dentro de 4 u 8 años, dependiendo de que Leonel se vuelva a reelegir. Si fuese el caso, yo tengo que analizar en mi posición, quisiera que me lograra hacerme entender, yo tengo que ver eso, yo no puedo mirar con anteojera
le ponen a los caballos en el hipódromo. Yo tengo que ver un panorama amplio, 180 grados mínimo, para yo, qué es lo que hace un estratega, ver cuáles son las opciones, las posibilidades. Bien. Entonces, y va descartando, va sumando hasta que te queda con 2 o 3 en función. Tú estás identificando entonces la fuerza hasta ahora, en el desglose que haces, dentro de la fuerza del pueblo, que su fortaleza está en la situación que tiene el PLD, en la posibilidad de que surja Abel, pero estás dejando de lado el ingrediente principal de ese partido, su figura principal. ¿Qué opinión tendrías sobre Leonel Fernández? Yo no tengo la más mínima duda de que Danilo es un moribundo. No, yo digo Leonel Fernández. Leonel Fernández debe ser en este momento la segunda fuerza política del país, él. Porque la fuerza del pueblo es Leonel. Que si sabe manejarse, y él tiene la experiencia, imagino que tendrá asesores adecuados, podrá aglutinar a una serie de factores y de sectores, comenzando con el más natural, que es el partido del cual él viene, que es el PLD. Dentro de ese partido hay figuras que no le son adversas, porque fueron tradicionalmente de su cuadra, no solamente Abel, porque Domínguez Brito, ¿de dónde viene? No vamos a hablar de sí de la esposa, porque se hace innecesario la mención, pero los precandidatos con más fuerza dentro del PLD son todos de la cuadra de Leonel, de Domínguez Brito, Margarita y Abel. Dentro de esos tres, desde el punto de vista de la conveniencia política a futuro, entiéndase voto, yo pienso que Abel le aporta más a Leonel que los otros dos. Bien, entonces pasemos al tercer lugar en que tú hoy día, si fuesen las elecciones mañana, ubicas al Partido de la Liberación Dominicana. Pero vamos a hacerlo porque me acaban de hacer un señalamiento de ir a pausa. El posicionamiento de número 3 que tiene el PLD, ¿por qué determinas en tu análisis mensual que esa es la posición que hoy día ocupa el partido que hasta hace unos años, hace unos días, como quien dice, ocupó durante 20 años la primera posición del Estado? Venimos en breve con Rafael Céspedes. Continuamos con Rafael Céspedes y su desglose de cuáles para él hoy día son las organizaciones políticas y candidatos que ocupan la preferencia en República Dominicana con miras a las elecciones que falta mucho, pero el tiempo se va rápido, de 2024. PLD. ¿Por qué tercer lugar para el PLD? El PLD indica, dice, promueve que es la primera fuerza política de oposición. Tú dices que es el número 3. Lo primero es que el PLD no puede ni debe hacer otra cosa, porque el PLD debe trabajar para el PLD. Yo no trabajo para el PLD, ni para la Fuerza del Pueblo, ni para el PRM. Yo soy apartidista, yo trato de ser imparcial, yo digo lo que yo veo. Eso no quiere decir que no me equivoque. Me puedo equivocar, soy un ser humano y puede pasar. Ahora el PLD, después de los golpes que le han dado, donde la parte grancia de su dirección, en términos de la figura principal de ellos, está en la cárcel, con acusaciones formales de ser unos atracadores, por llamarlo de una sola manera, no podemos llegar a pensar que la base del PLD, esos votos circunstanciales que ellos deben reconocer, y si no lo hacen, un problema de ellos, pero que existen en todas las elecciones de todo país del mundo, esos votos circunstanciales, no es verdad que van a estar con el PLD que se conoce hoy de cómo funcionaba desde el gobierno. No lo van a estar,
con ellos puede mantenerse esa dirigencia, lo que llamamos nosotros voto duro, que es un 8 o un 9%. ¿Haces la salvedad, una pregunta, de que esas situaciones de acusación que mencionas, como lo has mencionado, son pendientes de que la justicia decida la procedencia o no? Mientras tanto, la gente, ¿qué va a hacer? Decir que son inocentes, que son culpables, alejarse a ver qué pasa, con una actitud política. Pero además quiero reiterar, un partido gana con 3 tipos de votos. El voto duro, que es su militancia, sus direcciones. El voto de simpatizante, que son gente que no son miembros dirigentes ni activistas del partido, pero que simpatizan por algunas causas con el partido. Y lo que yo llamo votos circunstanciales, que son los que votan, como a mí me parece que votaron un gran número en las elecciones pasadas, en contra del PLD. Votó un paquete de gente que se fueron ¿a dónde? Al único lugar que había posibilidad real de ganar, y así ocurrió. Ese es voto circunstancial. Eso yo le llamo votos circunstanciales, porque van a depender de las circunstancias, van a depender de las condiciones que estén dando, las características que estén dadas. No son de nadie. Y dentro de eso hay una gama, eso no es homogéneo. Esos votos circunstanciales tienen una composición interna variada, de disgustado, de defraudado, de independiente, de necesitado, de esos que votan por el estómago, que lo hay. Entonces el PLD tiene que haber sido requebrajado, por lo menos en términos de que esos votos circunstanciales, que más de 1 millón de votos en nuestro país, en más de 1 millón, casi 2 millones, eso tiene que haberse alejado. Si no el 100, el 80%, por razones obvias, lógicas. De los circunstanciales. De los circunstanciales. El otro se mantiene. Yo pienso que el simpatizante también fue requebrajado y es el que hoy en día está pasando hacia la fuerza del pueblo. El otro voto duro a lo mejor se mantiene, pero ese voto duro un 8%. ¿Qué significa eso? Nada. Entonces el PLD, mientras el PLD se requebraja en la fuerza del pueblo, yo no digo que eso sea lo correcto, ojo, estoy diciendo lo que yo veo como el punto de vista de análisis. La fuerza del pueblo se alimenta de esas circunstancias y ese 8% tradicional sigue siendo 8, pero ese 15 o 12% de simpatizantes va aumentando. Por eso yo veo a la fuerza del pueblo como segunda fuerza. Bien, entonces si pasamos al Partido Revolucionario Moderno, a quien determinas en tu análisis mensual que ocupa hoy día el primer lugar. Yo creo que ese 8, para seguir con el mismo número, pues no necesariamente en todo partido no es igual, pero... O sea, hablamos ahora de PRM. Ese 8 se mantiene, pero intacto. Ya. Los simpatizantes se mantienen, pero prácticamente intactos, porque tienen una serie de circunstancias favorables, en el sentido de que yo puedo aquí conseguir que me suelten un sobrino que cayó preso, porque soy amigo del teniente. El teniente me reconoce como del partido, porque me pueden dar un empleo, me pueden dar una beca para mi hijo. Todo eso se mantiene. Ahora, los votos circunstanciales pueden ser que hayan comenzado a mermar por una serie de equívocos y de errores que se han ido cometiendo desde el gobierno. Y porque hay expectativas que no han llenado adecuadamente. Eso tiene que ir bajando y es normal. No es una cosa especial. No, eso ocurre siempre. Siempre ocurre así, va a ocurrir así, a menos que sea un fenómeno. Aquí hubo un fenómeno una vez, se llamó Jacobo Magluta, que salió de la presidencia con un 82% de aprobación. Pero eso fueron circunstancias también, que no es verdad que es repetible, porque después fuimos a elecciones y no sacó eso. O sea, esa es la realidad, no podemos tapar el sol con un dedo. Y esa distribución que indicas, PRM, Fuerza del Pueblo y PLD, también iría concomitantemente con el resultado electoral. Yo creo que si fuese mañana, sin el outsider que hemos hecho referencia, ese pudiera ser el resultado. También puede pasar que haya una primera vuelta con esos 5 o 6 candidatos que yo menciono y que en una segunda vuelta, y que eso produzca que no haya ganadores de una primera vuelta. Entonces la segunda vuelta, bueno, ahí viene la recomposición de que tú me das y que yo te doy.
que si me quedo me voy, ¿cómo era el merengue? ¿Paramos o seguimos? O sea, vendría eso. Esa tercera vía que yo llamo puede dar agua a beber. Porque, hermano, aquí 400, 300,000 votos pueden significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Es un país donde son 5.200.000 votos los que deciden, que son los que se emiten realmente. Tenemos 7.5 millones de votos. Sí, pero hay un 28% que no vota por diferentes razones. Entonces, son 5.5, 5.4 millones. Para tú ganar las próximas elecciones necesitas 2.1 millones de votos. No es fácil conseguir, porque tiene 3 elementos de fuerza, porque Leonel en la anterior tampoco tenía toda la fuerza, partido de 1 año y pico. Entonces, ahora va a ser, creo que diferente, a menos que él siga haciendo nada o meta la pata. Y finalmente, la preponderancia de tu distribución luego de analizar el posicionamiento según OTEAS, ¿qué tendría que hacer el partido de gobierno para reforzar esa posición número 1 que hoy indicas tiene? ¿O qué podría poner en riesgo esa posición? Bueno, lo primero que yo pienso que desde el punto de vista comunicacional está muy mal manejado. O sea, yo no entiendo cómo es posible que el único vocero que tenga un gobierno sea el único que no debería ser vocero. O sea, el único vocero que tiene este gobierno es el único que no debería ser vocero jamás, que es el presidente de la República. Él es el que habla que cuando presupuesto, él habla de que hay que quitar la mascarilla, pero por favor. No es posible, o sea, eso no se ha visto ni se ve en ninguna parte del mundo, que no sea aquí. Dime qué funcionario habla. El otro día me extrañó que vi que entrevistaste a un funcionario, no sé cómo aceptó la entrevista. Pero lo normal es que el vocero del gobierno sea la persona que nunca debió ser vocero. Lo que dice la recomendación que hacen los expertos en comunicación política es: ese señor hay que preservarlo para si alguien mete la pata, enmendarlo. ¿Quién puede enmendar la metida pata de un presidente? ¿Quién? Ah, pero yo quiero hablar. Bueno, habla. Cuando meta la pata ya tú sabes que... y la otra, y va a vivir para abajo. Y hay ejemplos de sobra de los errores que se han cometido, no solo comunicacionales, que no es una cosa del otro mundo. No solo es hablarle con un criterio de tecnología supermoderno a unos campesinos que no tienen televisión, que no tienen computadora, que no saben lo que es un mouse, que no saben eso. Y tú le vienes a hablar con unos juegos de tecnología. Por favor, ¿a quién es que tú le estás hablando? A los 10 gatos que sabemos un poquito de eso. Está equivocado, señor presidente, perdóneme. Dígale a su gente que le analicen mejor las cosas. Y perdónenme mis hermanos o ese hermano que no quieren que yo diga lo que creo, pero esa es la verdad, esa es la realidad, y si no vamos a discutirla sin compromiso, en público o privado. Entonces esa es tu principal recomendación. Tiene una comunicación muy de candidato político, no de gobierno. Ya. O sea, una candidatura el que habla es el candidato, pero una presidencia lo que habla no es el presidente. Chávez tuvo un programa que fue reconocido a nivel mundial, diría yo, que llamó Aló Presidente. No nació así. Ese programa se llamaba El Presidente y su Gente. Era el único vocero de su gobierno. Pero ¿qué pasa? Que la gente comenzó a llamar al programa porque había una línea abierta y la gente decía, aló, presidente, aló. A él le gustó y le cambió el nombre. Y llegó un momento que la misma hija de él decía que si tú quieres ver a papi hablando mucho, ábrele la nevera y dale un micrófono. Porque le encantaba hablar y lo sabemos. Bueno, yo no sé si Luis tiene esa preferencia por conversar. Yo pienso que debería tenerla por ser efectivo, no afectivo. Bueno, pues vamos a dejar, salvo tu mejor parecer, que cruce un mes y en 2 meses miramos
tu análisis bimensual para Vamos a la ver hora 22. qué ha pasado en esos 2 próximos, o qué pasará en esos próximos 2 meses, y quién sabe si vienen cosas interesantes que van mostrando. Porque lo último, con el perdón de los 30 segundos, es: el estratega tiene que prever qué es lo que hay después de. Ese es el trabajo fundamental del estratega. Cuando yo me reúno con tú me hablabas, dejaron de hablar o siguen hablando. No, porque yo tengo que ver cosas en esa persona. Hay un elemento que después en otro programa lo pudiéramos tratar, y es lo que nosotros le llamamos el modelo de pensamiento implícito. Es la manera que tiene la gente de responder sin necesariamente darse cuenta que está respondiendo de esa manera. Un estratega bueno tiene que descubrir eso, no solamente en su cliente, sino en el de la competencia, porque tiene que aprenderse a manejar cuáles son las posibles respuestas frente a situaciones que se dan. Bien, pues reitero, en 2 meses el informe bimensual para la hora 22 de Rafael Céspedes sobre la situación de posicionamientos electorales en la República Dominicana. Hasta entonces, y gracias por haber estado en sintonía con nosotros hoy día, amables televidentes.